Padre Nuestro, pidiendo al Señor que en esta tarde que nos vamos a reunir aquí, nos ilumine con su palabra, con este testimonio y esta charla que Fray Gil, va a realizar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentad. Me dicen que si te puedes quitar la mascarilla cuando te toca. Bueno, pues bienvenidos y damos comienzo a las primeras jornadas teológicas que desde la parroquia y con todos los que pertenecemos a la parroquia pues hemos querido realizar en este año que el Papa Francisco ha nombrado el año de San José, ¿no? Es decir, y desde la parroquia pues queríamos nosotros aprovechar este mes de mayo para, a través de esta jornada, ir conociendo más la figura de San José y que eso nos valga a cada uno de nosotros y como comunidad a crecer en nuestra fe. En pocas palabras, tener a San José como modelo tiene que ser algo para nosotros muy importante y más cuando lo ha puesto este año el Papa en este año de la pandemia, ¿no? La figura de San José nos puede decir cosas muy importantes, aunque como iremos viendo en las diferentes conferencias, aunque tengamos muy pocos datos de él bíblicamente, históricamente, pero sí verdaderamente tiene un valor teológico, un valor eclesial y un valor verdaderamente testimonial y espiritual, porque entre otras cosas su sí, porque verdaderamente también fue un sí importante en la historia de la salvación para que el misterio de Dios se hiciera carne y la salvación llegara a nosotros. Dicho esto, empezamos con esta conferencia que hemos tenido la suerte de traer aquí, a nuestra parroquia, la Misericordia, pues a Fray Gil. Fray Gil es de Asturias, dominico de la Orden de Santo Domingo. Él vive actualmente en Jerez de la Frontera. Él, como he dicho en estos días anteriormente, su especialidad son la Sagrada Teología Bíblica. Y nos puede hablar muchísimas cosas porque es una persona altamente cualificada, preparada, muy espiritual y verdaderamente nos puede introducir en la temática de la conferencia, ¿no? Ha sido muy interesante que su última experiencia ha sido en Jerusalén, que ha estado pues allí estudiando verdaderamente, y eso es una riqueza verdaderamente extraordinaria, tener un contacto con los lugares santos, ¿no? Donde allí se palpa de una forma, como decía Pablo VI, el quinto evangelio, ¿no? Es decir, el sitio histórico donde Jesús ha pasado. Y también puedo tener una percepción muy cercana, paseando por esas calles de Nazaret, verdaderamente de lo que queda y de lo que vivió pues San José. Viviendo en el Instituto Bíblico de Jerusalén, donde se creó la Biblia de Jerusalén con tantos eminentes dominicos, estudiosos de la palabra de Dios, que nos llega hacia nosotros, ¿no? Yo verdaderamente dejo aquí, verdaderamente porque el padre Gil, cuando le pedí, digo, oye, dame tu currículum, ¿no? Y me dijo, ¿no te vale suficiente con que soy dominico? Digo, es verdad. Es decir, la mejor presentación que puede tener es su consagración, su vida religiosa y su entrega en la Orden de Santo Domingo y la suerte de tenerlo aquí. Bienvenido, muchísimas gracias de verdad por estar aquí esta tarde con nosotros. Aquí tenemos una realidad bastante bonita con las hermandades nazarenas, la Soledad de los Dolores, es decir, y los diferentes grupos verdaderamente. Te damos las gracias por querer esta tarde compartir. Estás en tu casa y muchas gracias. Muchas gracias. Aquí sí. Muchas gracias a ti, Juan Antonio. Y a vosotros, gracias por poder quitar la mascarilla, que no saben qué alivio. Bueno, sí lo saben, ¿verdad? Pues, como decía Juan Antonio, vamos a abrir estas jornadas que veréis en esta parroquia, que es la parroquia de San Pedro de Marcos. Realmente es una maravilla, porque al final, que en un pueblo, en una parroquia,
se organice esto realmente dice mucho de la devoción y de la piedad de este pueblo. El Papa, como decía Juan Antonio, abrió pues, este año especialmente dedicado a San José, a un santo, jubilar con motivo, pues como sabéis, del 150 aniversario de la declaración de San José como patrón de la Iglesia Universal, y nos instaba a conocer más la figura de San José, y esta es una forma preciosa de profundizar en el conocimiento de este santo de San José, que es un santo cuya devoción está muy extendida. Aquí lo tenéis también en la iglesia de San Pedro y San José, y seguro que en todas las iglesias hay alguna imagen de San José, pero al mismo tiempo bastante desconocido. Es un santo bastante desconocido. Por eso es muy bueno tener unas jornadas teológicas, poder escuchar algo de San José, poder hacerlo más cercano a nuestra vida. Se dice, y es verdad, ¿no?, que se conoce lo que se ama y se ama lo que se conoce. Por eso es muy importante conocer a San José para amarle más. A mí me ha tocado en suerte, como dice la Escritura, me ha tocado una gran heredad, me ha tocado la mejor parte, yo diría, de todo esto, que es hablar de la devoción de San José. San José en el corazón de la Iglesia Universal, donde residen los sentimientos, donde reside lo más grande que tenemos, ¿no?, el amor, el corazón. Yo me daría por contento si al final de esta charla, de esta conferencia, salimos con ganas de saber más de San José, de querer más a San José, de rezar más a San José y de tenerle muy presente en nuestro día a día, porque de esto se trata, que San José sea un santo que nos toque, es decir, que esté presente en nuestra piedad, en nuestra devoción. Bueno, pues un buen momento para conocer y amar, por lo tanto, la figura de San José. Como dice la Patris Corde, esta carta apostólica del Papa Francisco, sabemos poquitas cosas de San José. Nos lo decía Juan Antonio, vuestro párroco. Hay pocos datos bíblicos sobre San José. Sabemos que era un humilde carpintero, desposado con María, que era un hombre justo, es decir, que vivía según la ley de Moisés. Esto es ser justo, varón justo, un hombre que buscaba la santidad, por lo menos un hombre santo, y poco más. Realmente pocos datos, podríamos decir, podemos tener, que no sean los que nos vienen de la piedad popular, pero bíblicos, en el sentido bíblico. De esto os hablará en otra conferencia Juan Jacinto. Pero sí es importante saber que este santo, a pesar de que sabemos pocas cosas de él, sin embargo ha tenido una gran repercusión en la Iglesia, y además en la Iglesia Universal. Está muy bien puesto este título. Ha estado presente, y sobre todo en este tiempo, ¿no? En estos últimos años también se ve que está creciendo mucho pues esta devoción a San José. El Papa Beato Pío IX, fue quien en 1870 lo declara patrono de la Iglesia Universal, siguiendo una petición que ya se había hecho al Concilio Vaticano I, ¿no?, de muchos obispos que expresaban el sensus fidei, es decir, el sentir del pueblo de Dios, que estaba pidiendo, y que en la práctica ya San José era tenido pues como patrono de muchos lugares, de muchas iglesias locales, y por esto pues de la Iglesia Universal, ¿no? Así lo declara en el decreto Quemadmodus Deus, del mismo modo Dios, sí podríamos llamar a este decreto. Pero lo importante es ver cómo dice este Papa Pío IX en un breve, es decir, otro tipo de documento que se llama Inclitum Patriarcam, Ínclito Patriarca, pidiendo que se extienda
la devoción de San José, que se le tenga realmente como un santo central en la historia de la salvación. Dice: el ilustre patriarca bienaventurado José fue escogido por Dios prefiriéndolo a cualquier otro santo, para que fuera en la tierra el castísimo y verdadero esposo de la Inmaculada Virgen María y el padre putativo de su Hijo único, con el fin de permitir a José que cumpliera a la perfección un encargo tan sublime. Dios lo colmó de favores absolutamente singulares y los multiplicó abundantemente. Por eso es justo que la Iglesia Católica, ahora que José está coronado de gloria y de honor en el cielo, lo rodee de magníficas manifestaciones de culto y que lo venere con una íntima y afectuosa devoción. El Papa pide pues que se tenga una gran confianza en San José, lo mismo que se tiene con la Santísima Virgen María. Bueno, como decimos, ya antes de ser declarado patrono de la Iglesia Universal, San José pues tenía una fuerte devoción arraigada en el pueblo santo de Dios. San José es tenido por nosotros como patrono de la familia. Todas las familias, pues la Sagrada Familia, considerado, en esto pues hizo mucho el Papa San Juan Pablo II, de tener a San José en el corazón de la familia. Pero San José también es considerado, y quizá pues el aspecto que más destaca de él en este sentido, como patrono de la buena muerte. Y esto por sentir popular realmente. Ya veremos luego por qué. Esto nos viene de los evangelios apócrifos, ¿no? Porque realmente se considera que José murió de la mejor forma posible, con Jesús, con nuestro Señor, y con su Santísima Madre, con la Virgen María, patrono o abogado de la buena muerte. San José también es considerado desde 1955 por el Papa Pío XII como patrono de los trabajadores. El Día del Trabajo, que ya desde el siglo XIX se venía celebrando, sobre todo en Europa, ¿no?, con el día 1 de mayo, que además lo hemos celebrado recientemente. Luego, pues, el Papa Pío XII le da también pues esta visión cristiana, haciendo de San José patrono del trabajador. Sabemos que era, uno de los datos es que era carpintero. Luego veremos carpintero. Bueno, lo decimos ahora. Realmente podríamos decir artesano. Por eso hay muchos lugares que a San José se le venera como San José artesano. En León, donde yo estuve antes, muy cerquita, existe una parroquia que es San José Artesano. La palabra griega que usa el Evangelio, Marcos y Mateo, nos dicen que era carpintero. La palabra griega es tectón, que se puede traducir por carpintero, pero el sentido propiamente es aquel que trabaja con las manos. Por eso sería más propio decir artesano, bueno, una persona, y aquí carpintero también. Por eso, uno de los datos, fíjense, como decía Juan Antonio, yo he tenido la suerte de estar todo este año pasado en Tierra Santa y en Nazaret. Además, esto fue hace poquito tiempo, hace unos pocos años. Todavía no se visita, pero tienen una iglesia, unas hermanas, unas religiosas francesas de San José, y en la cripta se han hecho unas excavaciones y hay una casa del siglo I que los estudiosos, los arqueólogos y demás están estudiándola porque ellos creen que posiblemente pueda ser, así lo consideran, la casa de José, diciendo o atribuyendo que allí hubo una basílica bizantina. Y cuando se sabe que en Tierra Santa hay restos de una basílica del primer paleocristiana, del siglo IV, pues quiere decir que era un lugar tenido por santo ya en la antigüedad, un lugar especial, ¿no?, que luego después por eso se mantuvo siempre como un lugar de culto. Y esta casa, nosotros los alumnos del École Biblique hemos tenido la suerte de poder verla,
realmente está muy bien trabajada, se conserva perfectamente, hasta las calles de los lados de la casa. Bueno, San José, por eso saben que esa casa tuvo que ser construida por un artesano, por alguien, un especialista en trabajar con las manos. San José, por lo tanto, es patrono, también decimos, de los trabajadores. Fijaros qué cuántas cosas ya estamos diciendo. San José fue también declarado como patrono por Benedicto XV, el Papa Benedicto XV, en 1920, hay que situarse en la época, patrono, decía, y protector contra el comunismo y la relajación moral. La relajación moral. Eso siempre es bueno tenerlo presente. Ha sido también proclamado patrono, ya antes de ser proclamado patrono de la Iglesia Universal, de América, China, Canadá, Corea, México, Austria, Bélgica, Croacia, Perú, Vietnam. Es decir, San José, podemos decir que está en el corazón de la Iglesia Universal. Es patrono también de los seminaristas, del seminario, porque es patrono también, pues lo mismo, de la vida interior, es decir, de la vida de oración, de la vida de recogimiento, del silencio, porque lo vemos, San José es un hombre que educó a Jesús, además es un hombre que aparece muy poco en la Biblia, en los Evangelios. Es el varón justo, el varón santo, que cuidó de la Sagrada Familia, que se dejó tocar por el Señor, que escuchaba la voz de Dios, por lo tanto, patrono también del seminario, podríamos decir también del discernimiento espiritual, es decir, patrono de muchas realidades que de una u otra manera nos rondan en nuestra vida. Vamos a ver unas, yo titulo, pinceladas de la devoción a San José, para terminar con lo que a mí más me interesa, que es en qué momentos importantes de nuestra vida podemos especialmente acudir a San José, que ya hemos visto que es patrono de muchas cosas y de muchas realidades cercanas a nosotros. Bueno, generalmente tenemos la idea, y es verdad que así lo reflejan mucha de la iconografía y imágenes de San José, de un hombre ya anciano. San José aparece normalmente como un hombre anciano, un hombre mayor, de aspecto venerable. Bueno, esto nos viene no por los evangelios canónicos, los que tenemos, que como ya hemos dicho, dicen poquitas cosas de ellos, sino por los apócrifos. Los evangelios apócrifos, que en una época se pusieron muy de moda también, son los evangelios o libros escritos que no son canónicos, es decir, no están reconocidos por la Iglesia como revelación, por lo tanto, no son palabra de Dios, pero sí que nos ayudan a conocer cómo los primeros siglos de la Iglesia, porque hay libros apócrifos del siglo II, III, IV, V, los hay posteriores, cuanto más lejos del siglo I, de los acontecimientos de la revelación, pues más difícil, ¿no? Menos importancia se le da a estos textos. Pero ya en el siglo IV, por tanto no estamos tan lejos de la vida de Jesús, tenemos un evangelio que nos habla de José. Es el evangelio apócrifo de la infancia, muy importante para el estudio, no solamente de San José, sino de muchos aspectos de la infancia de Jesús, que se llama el protoevangelio de Santiago. Este evangelio del siglo IV, atribuido a Santiago el Menor, hermano del Señor, el santo que celebrábamos ayer, San Felipe y Santiago, que fue cabeza, obispo de la Iglesia de Jerusalén. Este evangelio, el protoevangelio de Santiago, nos dice que José era viudo. Esto que está en el sentir popular, mucha gente piensa y dice que Jesús era viudo y que tenía hijos, y se casa con María una vez que enviudó.
al año de quedarse viudo. Bueno, este Evangelio nos habla, si alguno lo tiene en casa, de la figura de San José en el capítulo 9. Ahí aparece pues esto que nos dice, y que está en consonancia con otro libro apócrifo que nos cuenta muchas más cosas de San José, que es también del siglo IV o V, pero no anterior, al siglo no posterior, perdón, que se llama La historia de José el carpintero. Es un libro con 23 o 24 capítulos que nos habla de San José, todo el libro. Por eso este apócrifo sí que nos dice muchas cosas de San José. También nos dice que era viudo. Es un libro que refiere la autoría al mismo Jesús. Es decir, Jesús contaría la historia de su padre en este mundo, José, su padre putativo, a los apóstoles en el Monte de los Olivos. Les cuenta la historia y ellos lo van recogiendo. Entonces es como una narración de Jesús hablando de su padre, de José. Aquí es donde se nos dice, además con mucho detalle, cosas algunas pues muy simpáticas también, cómo José estaba casado con una mujer, de tal manera que tiene 6 hijos, fijaros, 4 varones, y además nos da el nombre, Judas, Josetos, Santiago y Simón, y 2 hijas, que son Lisia y Lidia. Es decir, tiene 6 hijos, cuando a los 90 años, se casa con María, que tenía 12. O sea, hoy, si sale esto en la televisión, San José acaba en la cárcel, pero vamos, estamos hablando de otra época, ¿verdad? Según este escrito apócrifo, como digo, no es canónico, pero sí da datos interesantes de cómo veían la figura de San José, sobre todo en el mundo ortodoxo. Ya lo veremos ahora. Este evangelio, este escrito es alejandrino, es egipcio. Pues nos dice que San José se casa con María cuando ella tenía 12 años, María, la Virgen María, lo mismo que el protoevangelio de Santiago, nos dice que era una niña especial, ya tocada por el Señor, y que sus padres la llevaron al templo, el lugar neurálgico de la religión judía, al templo de Jerusalén, y allí servía al Señor como una especie de medio consagrada al Señor hasta la edad de los 12 años, que en esta época se consideraba que la mujer ya era adulta, y entonces los mismos sacerdotes del templo piensan que tienen que buscarle un marido. Para el mundo judío no se concibe una consagración virginal, a salvo alguna secta como la de los esenios, pero no entra en lo normal, diríamos. Por eso le buscan un marido y que sea un marido respetable. Y entonces cuenta estos escritos de San José cómo hacen los sacerdotes un sorteo y entre las familias, entre los viudos de la tribu de Judá. Sabemos, también nos lo dice el Evangelio, que San José viene de la tribu de Judá, porque de Judá vendría el Mesías, vendría Jesús, ¿no? Y en este sorteo, 12 familias, pues le tocan suerte a José, con un pasaje muy simpático. De aquí viene la famosa vara de San José, esa vara que a veces nos presenta que está con flores, porque este fue el acontecimiento milagroso, que la vara de aquel que era destinado a desposarse con María debía mostrar algún gesto de milagro, y fue esto, que la última vara que aparece es la de San José, con flores, un palo seco del cual nacen flores. Bueno, este Evangelio, por lo tanto, ha tenido una repercusión enorme en la devoción de San José y en cómo se representa y cómo se imagina el pueblo, la Iglesia, a San José
como un anciano, como un hombre viudo, también en el mundo oriental, para dar un sentido a esto que aparece en el Evangelio y que a veces también nos lleva a confusión. Muchas veces, si no sabemos lo que es ser hermano de Santiago, hermano del Señor. Están aquí tus padres y tus hermanos, vemos que dice el Evangelio, ¿no? Una forma, estos tienen desde aquí, pues se puede entender, eran hermanos de un matrimonio anterior, porque tanto el protoevangelio de Santiago como este otro escrito de la historia de José el Carpintero hacen hincapié en que el matrimonio de José y de María fue virginal. Entonces, los hermanos de Jesús eran los del matrimonio anterior de San José. La Iglesia Católica digamos que no admite esto, no está en nuestra tradición, porque se sabe, el griego, la palabra hermanos en griego sería la palabra adelphoi, en plural, los hermanos del Señor, pero la palabra griega adelphos, que es hermano, tiene un sentido amplio, puede ser primo primero hasta primo segundo, se considera hermano, era la familia en un sentido amplio. Pero bueno, una forma, que digo que como el mundo oriental, especialmente la Iglesia copta, que es donde nace esta historia de José Carpintero, entiende que los hermanos de José son hermanos de un matrimonio anterior. San José, como decimos, bueno, José muere a los 111 años, o sea que por eso se le presenta como un hombre anciano. En la Iglesia Católica, al principio, o sea, los primeros años de la Iglesia Católica, San José prácticamente no aparece como un santo venerado, por una razón, porque los primeros siglos del cristianismo, digamos que lo que se focalizan en los mártires, y de San José pues no tenemos realmente nada sobre la muerte de San José. Sin embargo, sí que muchos santos le han tenido devoción y aparecen los escritos incluso de los santos padres. San Jerónimo, San Agustín, hay santos padres que los citan, que citan a San José en sus escritos, y podríamos decir incluso en las catacumbas de Roma hay alusiones a San José. Pero será sobre todo en el siglo XV, es decir, en el siglo XIII ya aparece una devoción a San José, nuestro santo dominico Tomás de Aquino tiene especial devoción a San José, San Bernardo de Claraval en el siglo XII tiene devoción, se manifiesta en sus escritos devoción a San José, por supuesto como esposo de la Santísima Virgen. Beda el Venerable, benedictino, unos siglos antes, siglo VII también, pero es verdad que son devociones puntuales de santos muy concretos. Será, sobre todo, podríamos verlo a partir del siglo XVI, cuando la devoción en la Iglesia occidental se da fuertemente con San José, especialmente, como todos sabemos, con Santa Teresa de Jesús. Es cierto que en el siglo XV, siglo antes, ya los franciscanos, Bernardito de Siena es un gran devoto de San José, lo introducen en el breviario para ellos, también los dominicos, siempre franciscanos y dominicos hemos ido a la par, también lo introducen en el breviario, pero será en el siglo XVI, especialmente con Santa Teresa de Jesús, cuando se da esta explosión de devoción a San José. Hay historiadores que creen que fueron precisamente los carmelitas, antes de la reforma de la descalcet de Santa Teresa, quienes introducen desde Oriente. Saben que el Carmelo nace en el Monte Carmelo, los carmelitas tenían mucha fuerza en la Tierra Santa, y traen de Oriente, donde sí ya había devoción a San José, a Occidente, a nuestra tierra. Por lo tanto, decimos que Santa Teresa, nuestra Santa Teresa, que en España la llamamos de Jesús y fuera de España Santa Teresa de Ávila,
quien podríamos decir fue la gran propulsora de la devoción a San José. En España, en todo el imperio español de aquella época, incluso se extiende a Francia, desde Santa Teresa, con los carmelos que se van fundando en Francia. Santa Teresa de Jesús, que tiene en el libro de la vida, en el capítulo 6, una referencia preciosa a San José, que como saben formó parte siempre de su vida. Santa Teresa de Jesús, cuando entra en el monasterio de la Encarnación, pasó a los 27 años una gravísima enfermedad que la tuvo postrada durante mucho tiempo, hasta el punto que su padre, como saben, la iba a enterrar. Santa Teresa de Jesús se encomendó a este santo, a San José. Ella era carmelita, por lo tanto tendría ya esta devoción del Carmelo de San José, y se encomendó a San José atribuyendo a él la sanación de esta enfermedad. Dice ella, el capítulo 6 del libro de la vida, un libro que merece la pena leer, dice ella: tomé por abogado y protector al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Dice: no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. No se acuerda de haberle pedido algo que San José no le hubiese dado. Es cosa maravillosa las mercedes que me ha hecho. Tengo experiencia que socorre en todas las necesidades. Y dice también: solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Es decir, Santa Teresa nos pide esto, que nos encomendemos a él, que le tengamos devoción quienes quizá todavía no le conocemos. ¿Por qué? Le da todo lo que pide. Quien no hallase, dice ella, maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Como decimos, San José también es considerado y era considerado maestro de vida interior. Tome a San José por maestro de oración, en el estar atento a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. En fin, como vemos, Santa Teresa de Ávila, que fijaros, extiende su devoción hasta el punto de que encomienda su reforma, que ha sido clave en el siglo XVI en la historia de la Iglesia española, a San José. El primer convento que ella funda en Ávila lleva el nombre de San José, pero 12 de los 17 monasterios que ella funda tienen a San José por protector, o sea, por patrono del convento. 12 de los 17. Y ella es la primera que en sus conventos comienza a erigir imágenes del culto a San José solo. Había anteriormente imágenes de San José, pero en un conjunto escultórico con la Sagrada Familia. No se veneraba la imagen sola de San José. Es a partir de ella que en las iglesias comienza a venerarse la imagen sola de San José, que ella llevaba consigo en las fundaciones. Una imagen de San José. Bueno, el siglo XVI, podemos decir, florece de esta manera, extendiendo la devoción de San José, incluso, como digo, en el siglo XVII, el siglo de los santos francés, cuando nacen tantos santos en Francia, es cuando se funda el primer Carmelo en Francia, llevando la devoción también a Francia de San José, de San José. Por eso tuvo tanta importancia el Carmelo en la difusión de esta devoción de San José. Tenemos también a otro carmelita descalzo que tuvo un papel importantísimo en la extensión de la devoción de San José, que era director espiritual de Santa Teresa al mismo tiempo que discípulo, el padre Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios. Fue el primer provincial de los carmelitas de la Reforma. El padre Jerónimo Gracián, que tiene una obra cortita que se llama Josefina.
referente a San José, que nos dice él, este padre, que era el hombre que más se parecía a Cristo en el semblante, el habla, la constitución física, las costumbres, inclinaciones y las maneras, es decir, un calco de Jesús. Bueno, de aquí nos viene, no sé si alguna vez han visto, pero en muchas imágenes o muchos cuadros de San José aparece en latín la expresión ite ad Joseph, ite ad Joseph, que significa ve a José, ve a José. Esto viene de esta obra del padre Jerónimo Gracián. Ve a José. Está extrapolándolo del libro del Génesis, donde nos aparece la figura de José, José, el hijo de Jacob. Todos conocemos la historia de José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, les suena, ¿verdad? Que llega a Egipto, que estando allí en Egipto, por distintas vicisitudes, llegará a ser, pues, uno de los más importantes cargos de la administración del faraón egipcio. Por lo tanto, luego, cuando llega la época de hambre, aquel sueño de las 7 vacas gordas y 7 flacas que tiene José, que era visionario también, cuando llega la época de hambre, entre el pueblo, no solamente los israelitas, su familia que viene, la tribu desde Palestina, sino los mismos egipcios, tenían este dicho: ve a José, vete a José porque él te proveerá, porque él te dará lo que tú necesitas. Él era encargado de la administración. Pues por este paralelismo entre los dos Josés, pues también se extiende esta devoción de San José como Padre Providente, como alguien a quien acudir. Por eso Santa Teresa dice que nunca quedó sin recibir aquello que le encomendaba y que le encargaba a San José. Y esto, lo vamos a ver luego, ha tenido una repercusión enorme en la devoción de San José, como un santo realmente providente. Bueno, en la historia, decimos, de esta devoción a San José, como decimos, clave del siglo XVI, también, tenemos en este mismo siglo XVI, que esta devoción, como se va extendiendo, se hace otra fiesta de San José. Hasta entonces teníamos solamente la fiesta de San José el 19 de marzo, que ya la conoció Santa Teresa, y será en esta época cuando el Papa Paulo III concede a los franciscanos, que son también grandes josefinos en este sentido, poder incluirlo, tener una fiesta especial a San José como esposo de la Virgen. Una fiesta que entra, digamos, en estas devociones particulares de estas órdenes y que luego se va a confluir ya una vez que se considere a San José como patrono de la Iglesia Universal, en una fiesta de primera clase. Así se refiere a la fiesta del patrocinio el Papa Pío IX. Debería ser celebrada, dice el Papa, en adelante como fiesta de primera clase. Fiesta de primera clase significaba, antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, una fiesta que podríamos decir hoy una gran solemnidad, que tenían su octava, como la fiesta de Pascua, la fiesta de la Natividad del Señor, la fiesta de Pentecostés, que también tenía su octava, es decir, 8 días celebrando una fiesta. Lo que pasa es que en el caso de San José, como caía en Cuaresma, pues una fiesta de primera clase sin octava, sin esos 8 días de fiesta. Pero aquí se ve ya pues esta importancia que tiene incluso en el calendario litúrgico la fiesta de San José. Luego aparecerá en el canon con el Papa
Juan 23, en la reforma que hace la edición de 1962 del misal. Bueno, en Oriente hemos visto cómo en Occidente, pues sobre todo en esta época, siglo XV y XVI, cuando se extiende mucho la devoción a San José, en la tradición oriental se le consideraba el novio de María. Es sobre todo en la iglesia copta en la que prendió la devoción a San José. Por eso el libro apócrifo que hemos hablado al principio, que es del siglo IV, es un libro copto, de la iglesia copta, la iglesia egipcia. Copto significa en árabe egipcio, ¿no? Es la iglesia copta. Una iglesia que rompe con la iglesia católica ya a raíz del concilio de Calcedonia, en el siglo V. Entonces, una iglesia que es considerada herética, monofisista, es decir, que solamente considera la naturaleza divina de Dios. Sin embargo, esta iglesia celebraba ya en los albores, poco después del siglo IV, una fiesta solamente a San José, a pesar de reconocer que Jesucristo era solamente naturaleza divina. Sí celebra la fiesta de su padre adoptivo en la tierra de San José el día 20 de julio. Celebra la iglesia copta, que es la iglesia que, si alguna vez van a Jerusalén, en el Santo Sepulcro se encarga de la capilla pequeñita de la Anástasis, detrás del Santo Sepulcro. La iglesia copta egipcia, luego está la iglesia copta etíope, que tiene un monasterio arriba del Santo Sepulcro, porque las iglesias ortodoxas son muy complejas, muy complejas. También está la iglesia copta oriental, ortodoxa oriental, que esa no es monofisista, ¿no? Pero sí que se extiende en la iglesia ortodoxa esta devoción a San José como el novio de María. Sabemos que el matrimonio judío tenía dos partes. Cuando se daba ya el desposorio, como dice el Evangelio, es decir, estaban prometidos, era un nivel de compromiso tan fuerte que realmente se podía dar podríamos decir el divorcio, es decir, el repudio. Si había algo, pues como vemos que San José llegó a pensar. Por eso, la Iglesia Ortodoxa lo considera el novio de María. Así se refieren a él. Y no tiene festividad propia. En general, cada Iglesia Ortodoxa es diferente, es un mundo. Quitando las iglesias coptas, es verdad que las ortodoxas lo celebran. Las que lo celebran el día 26 de diciembre, ese sería el día siguiente a la Natividad. Las que celebran Navidad con nosotros, los armenios, por ejemplo, o los griegos que van con retraso, el día siguiente a la Natividad del Señor celebran la figura de San José y de la Virgen unidos a Jesús, como si fuese nuestra Sagrada Familia. Se refieren a él, ciertamente, como una persona mayor y como un hombre justo. Esto es lo que tiene la Iglesia Ortodoxa en el corazón de su devoción a San José, como quien fue padre de Jesús en la tierra, como el novio de María y como un hombre justo y sabio. Por eso se le representa como un anciano. Esta tradición de representar a Jesús como un anciano nos viene, de hecho lo vemos en muchos iconos. En los iconos orientales normalmente aparece Jesús como un anciano, a veces hablando con el demonio, por las tentaciones que José pudo tener a la hora de aceptar el plan de Dios sobre él. Sin embargo, en otra iconografía más occidental para nosotros, aparece San José más como un hombre joven. Esto no es propio de la Iglesia oriental, sino de la Iglesia occidental, que seguimos, quizás siguen más en los evangelios canónicos, que se supone que Jesús desaparece pronto de escena, muere joven. De hecho, no aparece en el Evangelio más que al principio, ya no está al momento de la pasión.
Y la Iglesia considera que si San José hubiese vivido, entonces estaría, lógicamente, cerca de su hijo en esos momentos. Por eso la Iglesia occidental se le representa más como un hombre joven que muere joven. Lo que sí que, tanto una como otra, coincide en considerar la buena muerte del Señor en manos de su hijo, en manos de Jesús y de María. Bueno, y vamos a dar tres, como decimos, tres momentos, a raíz de esto que hemos visto, de los patronazos, los diferentes patronazos de San José, tres momentos que podemos considerar especialmente importantes para tener presente a San José, para crecer en este amor a San José. Primero de ellos, en la duda, en el discernimiento, es decir, cuando uno debe tomar una decisión en la vida importante, en las dudas. De aquí decíamos San José, patrono de la vida interior, Nos dice el documento, la Patris Corde, esta carta, como dice el Papa Francisco: Jesús nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad, y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca, A veces quisiéramos tenerlo todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Qué bueno por esto encomendarse a San José en los momentos en los que nosotros, como en el Evangelio, parece que la barca está en tempestad, que se tambalea. Pues acudir a San José, porque Él es patrono, como vemos, de la vida interior, de los momentos de duda. También el pueblo de Dios se le ha encomendado momentos de duda, de incertidumbre, como las que Él pasó cuando tiene que huir a Egipto con la Sagrada Familia, a un pueblo que no conoce ni la lengua ni sabe por lo que tiene que pasar, en los momentos de aceptar esa voluntad de Dios que humanamente le sobrepasa, que no lo entiende, que sin embargo San José nos enseña, y esto es quizá el punto importante aquí, a confiar en Dios, Este es el varón justo, varón santo, que pone su vida en manos de Dios, que se deja llevar por el Señor. Es uno de los momentos importantes para acudir a San José en nuestra vida. Un segundo momento, como hemos visto, es el que llamamos el momento de la buena muerte. San José, que tenga una buena muerte. Ciertamente, es importante tenerle presente, pero no solamente una buena muerte física, sino en todas aquellas situaciones de nuestra vida que podríamos tildar situaciones de muerte, situaciones difíciles, situaciones en las que no vemos salida, situaciones que para nosotros nos hunden. Esta especial advocación de San José vemos que nos viene precisamente de este escrito apócrifo del siglo IV de San José, el carpintero, en el cual, fijaros que nos dice, en el capítulo 10, muy interesante también, merece la pena leerlo, nos dice: siendo ya muy anciano su cuerpo, esto lo dice Jesús, bueno, el autor lo pone en boca de Jesús, siendo ya muy anciano su cuerpo, no estaba achacoso, ni tenía delicada la vista, fijaros, ni había siquiera un solo diente estropeado en su boca. Yo conozco un fraile que tiene 100 años, que hasta aquí podríamos decir lo mismo, pero lo de los dientes ya no. Ni había siquiera un solo diente estropeado en su boca. Nunca le faltó la cordura, aun siendo ya un venerable anciano de 111 años. Está hablando Jesús en este Evangelio, en este escrito, de su Padre. Está con Él en el momento, en el lecho, en el momento de la muerte. Y hace Jesús una oración sobre Él. Y le dice: Padre misericordioso mío, Padre de la verdad, ojo que ve y oído que oye, escúchame, yo soy tu hijo querido. Te pido por mi padre José la obra de tus manos,
Envíame un gran coro de ángeles para que acompañen al alma de mi padre José. Sé además piadoso para con el alma de mi padre José cuando venga a reposar en tus manos, pues este es el momento en que más necesita de tu misericordia. Una oración atribuida a Jesús preciosa sobre la persona que está a punto ya de entregar su alma a Dios. Este es el momento en que más necesita de tu misericordia. Además, este escrito, este libro de José Carpintero, tiene unas bendiciones muy interesantes de Jesús. Dice, sobre aquel que tenga devoción a San José, sobre aquel que tenga a San José en sus labios y que dé pan a los pobres en nombre de mi Padre José. Sobre todas esas personas yo pronuncio mi bendición, está diciendo, atribuyéndole a Jesús. Y cuando abandonen este mundo, yo haré que desaparezca el libro en que están escritos sus pecados y que no sufra tormento alguno. Ahora entendemos de dónde nos viene esta especial devoción que se le tiene a San José como patrono de la buena muerte, de estos momentos de encomendar el alma a San José. Por lo tanto, tenemos ya dos momentos en los que nuestra vida pues se nos invita con fuerza a confiar y a acudir a la protección y a la intercesión de San José. Y por último, en la dificultad de cada día. Deberíamos, como Santa Teresa le considera, especial, fuerte en la providencia. Un santo fuerte en la providencia. Tienen cómo Dios provee a través de él. Esto que también veíamos en el padre Jerónimo Graciano, ite ad Joseph. Cuando algo se necesita, acude a San José. Esto nos lo recuerda el Papa Francisco también. El Papa Francisco nos ha dicho que él tiene en su habitación un San José dormido. Una iconografía que no es muy frecuente, pero que en León, por ejemplo, en el convento de los dominicos está también. Un San José dormido en sueños, donde está escuchando esa voz de Dios que le dice: levántate, toma a tu mujer, María, porque el niño que hay en su seno viene del Espíritu Santo. Ese San José, dice el Papa, que él le presenta los problemas, las cosas difíciles que tiene, se las pone en un papelito debajo del santo. Esta tradición en la Iglesia está muy extendida, muy extendida. Y por eso es tan bueno hacer hincapié en esto. Hay muchas congregaciones, no solamente las carmelitas descalzas, muchas congregaciones religiosas, sobre todo las que viven más de la providencia, que hacen esto con la figura de San José. Yo conozco, por ejemplo, unas hermanas que tenéis aquí en Arcos, además, las hermanitas de los ancianos desamparados, que tienen aquí una residencia de ancianos. Esta congregación, fundada por Santa Teresa de Jesús Jornet, tienen a San José como especial patrón, y en todas sus casas, yo no conozco la de Arcos, pero seguro que también lo tienen, porque todas sus casas tienen a la entrada un San José. Y a ese San José le ponen papelitos debajo, como el Papa a su imagen, pidiéndole lo que necesita. Mira, San José, que necesitamos aceite. Dice la madre, pues llega aceite. Que necesitamos no sé qué cosa. Allí aparece. Y esto, no solamente esta congregación, hay muchísimas. Las monjas de Monte Alto, de las hijas de Santa María, de las que yo soy capellán en Jerez, también hacen esto, también lo tienen a San José. Y les digo una cosita. Cuando yo llegué a Jerez, hace ya 8 años, al día siguiente de llegar, el obispo me dijo si no me importaba atender a esta capellanía de estas hermanas que yo no conocía. Dije que sí, no hay problema. Y a los pocos días, la superiora de entonces me dice: mire, padre, ¿ve este San José?
Dice, pues llevábamos ya mucho tiempo sin capellán y le hemos puesto, una hermana le ha puesto una fotografía que salió en una revista de estas de vida religiosa, una revista de un sacerdote, se lo puso debajo de San José porque llevábamos meses sin misa en casa. Y mire qué foto era, y la enseña, era un fraile, vestido de fraile, franciscano, de marrón, no de blanco, pero bueno, dominicos y franciscanos, primos hermanos. Si fueran jesuitas ya otra cosa sería, pero primos hermanos. Por lo tanto digo, fíjate, San José, es una anécdota, curiosa. Pero es verdad que San José provee, y esto no solamente, como digo, en la vida religiosa, sino yo conozco muchas personas casadas en su familia que incluso pues le ponen a San José, hacen novena a San José para que si un puesto de trabajo, que si tantas cosas que con fe hay que pedirle a San José, patrono providencial, como cuida de las necesidades de cada día. Esto que nos ha enseñado con fuerza Santa Teresa de Jesús, recordad que nos lo dice en el capítulo 6 del libro de la vida. Bueno, pues yo con esto espero no haber sido demasiado largo. Bueno, me quedo con lo más importante, que es, como decíamos al inicio, crecer en el amor a San José, en la devoción a San José, y en tenerle presente este año especialmente dedicado a San José como patrono de la Iglesia Universal. Bueno, quiero darte las gracias, yo creo que ha sido muy enriquecedor, nos ha ayudado futuro para poner a San José como lo que la Iglesia nos pide, como Francisco y la tradición de la Iglesia, ¿no? Un gran patrón, abogado, intercesor, protector, y nosotros tenemos que realmente pues ponerlo delante de nuestra vida. Yo estuve en la casa de San José. Cuando yo fui una vez a Tierra Santa, las monjas nos querían enseñarnos, pero a través de un sacerdote entramos y bajamos, que está allí enfrente de la basílica, ¿no? Sí. De allí en el tuve la suerte de entrar, ¿verdad? Con las tumbas. Las tumbas, sí, correcto. Es decir, tuve mucha suerte de conocer ese sitio. Bueno, simplemente dar las gracias. Yo no creo que, no sé si habrá alguna pregunta, alguna aclaración, porque tampoco que queráis preguntar. Yo creo que nos enriquece mucho para llevar nuestro deseo de poner a San José en esta piedad popular que tenemos, sencilla, de nuestra fe, donde San José lo tenemos en el centro. Pues yo creo nada más que recordaros que muchas gracias a todos por venir, al Padre Gil, muchas gracias. Espero que haya estado mucho con nosotros aquí esta tarde en esta parroquia. Y recordaros a todos que para la semana que viene tendremos la visita de don Jorge Manrique, párroco de San Francisco, hombre también interesantísimo, que nos va a poder ilustrar mucho sobre la función de San José. No va a ser el martes, recordad que va a ser el lunes a las 8 de la tarde. Él me pidió que cambiáramos este día por agenda, que será el próximo lunes a las 8 de la tarde, también aquí en la Misericordia. Pues yo le pido al Padre Gil que despega esta conferencia, esta charla, en una oración y con su bendición, para que nosotros verdaderamente salgamos reforzados en nuestra fe a nivel personal y a nivel comunitario. Pues mira, vamos a terminar de la mejor manera posible con la oración a San José del Papa Francisco en la Carta Apostólica Patris Cor. Si os parece bien, nos encomendamos. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muchas gracias, Juan Antonio, y gracias a
a todos ustedes también por este rato de compartir pues, esta devoción a San José. Que sigan viniendo estos martes y amando cada vez más a este santo tan nuestro, San José.